Hola, bienvenidos una vez más a una nueva clase virtual de la asignatura de Relaciones Literarias y Culturales Hispanoeslavas y vamos a continuar con el contenido del tema 8. Vamos a pasar a hablar de otro autor, en este caso es Nikolai Gumilyov. Nikolai Stepanovich Gumilyov nació en 1886 y murió en 1921. Era hijo de un médico naval y realizaba viajes por todo el mundo, de donde le vino su interés por los países exóticos, el mar y las aventuras. Él mismo viajaría mucho en su vida. Estudió en la Sorbona y allí conoció a poetas y pintores. Como poeta pertenece a la corriente del acmeísmo, que ya hemos hablado de ella, el nombre mismo viene de acme, de cumbre, y hemos visto algunos de sus rasgos. Y bueno, en 1911 funda una asociación llamada Czech Poetov, el gremio de los poetas, de la que formaban parte, entre otros, pues poetas como Anna Akhmatova u Osip Mandelstam. Junto con ellos, Gumilyov proclama el acmeísmo, es el núcleo de los poetas acmeístas rusos, un nuevo movimiento poético, pues cuyo objetivo es superar la influencia del simbolismo e introducir en la poesía unas imágenes más claras y un lenguaje más moderno y cotidiano, ¿no? Frente a ese lenguaje más mistérico, más de insinuaciones, de tener que interpretar, etcétera, del simbolismo, pues el acmeísmo es un lenguaje más claro y más cotidiano, si se quiere también. Su obra poética, la obra poética de Gumilyov, se caracterizó por la apología de lo que se llama el ser humano fuerte, que para él sería pues el soldado y poeta, ¿no? Con una larga tradición, mucho aquí, incluso en España, pues tendríamos a Garcilaso la Vega. Bueno, se caracteriza también por el exceso de metáforas y por la elegancia de su lenguaje poético. Sus libros más famosos son Las Flores Románticas, que es un libro de 1908, La Hoguera, un libro de 1918, y La Columna de Fuego, de 1921. En 1921 Gumilyov fue fusilado y su poesía prohibida. El primer libro de poemas que él compuso tiene el revelador título para nuestra asignatura de El camino de los conquistadores, en ruso Pуть конкистадоров, con la V, porque hoy en día sería sin la V, conquistadora, pero en esa época antes era con la V, conquistadora, que es una palabra que en ruso denominaría específicamente a los conquistadores españoles, ¿no? Aunque aquí es usado en realidad como un prototipo que en estos poemas en concreto pues sería como el del héroe valiente, soñador, solitario y romántico. Quienes le conocieron pues afirman que Gumilyov en cierto modo era así también, y pues eso, en realidad conquistador como un prototipo, en concreto así, con el que el poeta se compara, ¿no? Uno de sus poemas comienza diciendo: soy un conquistador con una loriga de hierro. No porque en estos poemas pues los protagonistas sean conquistadores o porque está ambientado en España, en realidad ni nada de eso, ¿no? Esta obra además pues tuvo muy malas críticas en su momento y el mismo autor no lo incluyó en colecciones posteriores, con excepción de algún poema reelaborado. En lo que nos interesa para nuestra asignatura, pues debemos volver al mito de Don Juan, a quien Gumilyov glorifica en sus versos. Un amigo del poeta dijo de él que quería parecerse a Don Juan. La idea de que el poeta es como si fuera mejor que otros hombres para el corazón de las mujeres, la idea romántica pero peligrosa, y que esos serían los rasgos de
de Gumilyov, ¿no? Afirma también literalmente que Gumilyov era un don Juan por ímpetu juvenil y por su deseo de romper con su naturaleza tímida y tierna. La primera vez que aparece el tema de Don Juan en Gumilyov es en un soneto de 1910 titulado precisamente Don Juan, en ruso Don Juan con la G por influencia francesa, y se trata de un monólogo lírico filosófico del héroe con sus reflexiones sobre la vida. Las aspiraciones de Don Juan en estos versos son contradictorios, al igual que su carácter. Altivas y sencillas son mis ansias, dice uno de sus versos. Aparece también en este poema el eterno tema donjuanesco del arrepentimiento, que varía según las diferentes versiones de Don Juan que existen, que aquí se expresa con la intención del protagonista de arrepentirse y volverse hacia Cristo en su vejez. El soneto pues dice exactamente así: altivas y sencillas son mis ansias, empuñar el remo, poner el pie en el estribo, engañar al tardío tiempo fugitivo, y en nuevos labios beber nueva fragancia. En la vejez el precepto de Jesús, bajar la vista, llevar nieve en la frente, y en el alma llevar cual penitente la carga redentora de una cruz. Tan solo cuando en una orgía triunfante me recobro ya hastiado de placer, asustado de la soledad y el frío, me recuerdo, átomo insignificante, que no tuve nunca niños de mujer y nunca llamé a un hombre hermano mío. Más adelante, en 1912, Gumilyov escribió la obra teatral en verso de un solo acto, Teokhim lo califica más bien de esbozo teatral, llamado Don Juan en Egipto. Es una suerte de continuación del Convidado de piedra de Pushkin, en la que el protagonista regresa a la vida del infierno, a donde lo habría mandado el comendador, y aparece en el interior de un templo egipcio en la época actual, de Gumilyov, ¿no? Don Juan se encuentra de nuevo con su excriado Leporello, quien se ha convertido en profesor de egiptología e incluso decano de la Universidad de Salamanca. Leporello sigue ciegamente a su antiguo maestro, lo adora y encuentra la satisfacción y el sentido de la vida al servicio de quien él mismo quisiera ser. Acepta abandonar su cargo de decano, del que estaba tan orgulloso, con tal de servir de nuevo a Don Juan, cuando ve lo fácilmente que le ha quitado a su novia. En esta obra Don Juan emplea sus artes seductoras con una joven turista americana, llamada Miss Poker, teniendo éxito, ya que ella desde hacía tiempo soñaba con Don Juan por su fuerza, juventud y coraje. Miss Poker habría visto la obra de Mozart y pasaba largos ratos recreándose en un plano de Madrid, ¿no? Esta idealización del español y de Madrid y del Don Juan en concreto, ¿no? Posteriormente Don Juan en esta obra sigue siendo valiente, astuto y seductor, pero también idealista, soñador y creyente. La obra incluye también algunos momentos cómicos y es una especie de caricaturización y degradación del Don Juan original. El padre de Miss Poker, por ejemplo, es un millonario estadounidense, comerciante de cerdos de Chicago, que no puede compararse con la altura espiritual del comendador de otras versiones de Don Juan. Este Don Juan es una suerte de patriarca del amor, un poeta, un aventurero y a la vez un alter ego del propio Gumilyov. La obra, no obstante, carece en general de la profundidad que tienen otros Don Juanes literarios, ¿no? Es una obra mucho más ligera, pero bueno, nos interesa como este autor tan importante del siglo de plata ruso, pues también toca el tema español en concreto de Don Juan. Pasamos a otro autor, a Konstantin Balmont. Konstantin Dmitrievich Balmont nació en 1867 y murió en 1942. Tenía antepasados escoceses y escandinavos. Nació en un pequeño pueblo, en una familia noble. Estudió Derecho en la Universidad de Moscú, aunque ejerció poco esta profesión.
En sus años de universidad fue uno de los organizadores de una manifestación estudiantil, y en 1905, cuando tuvo lugar la llamada Revolución de 1905, que en realidad fue una serie de revoluciones y de motines en diferentes puntos de Rusia a lo largo de todo el año, en realidad, cuando fue bueno, pues tuvo que salir de Rusia, a donde regresó en 1913. Él apoyó la Revolución de Febrero de 1917, que fue una revolución pues un poco más de corte liberal, vamos a llamarla así, para establecer una suerte de monarquía parlamentaria. Se estableció un gobierno provisional. Poco después el propio zar abdicaría, ¿no? Pero no apoyó la famosa Revolución de Octubre, que en realidad fue en noviembre, liderada ya por los bolcheviques, ¿no? Y tuvo que abandonar de nuevo entonces Rusia, estableciéndose en Alemania y posteriormente en Francia, donde murió. Dominaba varias lenguas y tradujo al ruso a varios autores extranjeros, incluidos españoles como Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina, José de Espronceda, y también canciones líricas populares, ¿no? Valmont gozó de una extraordinaria popularidad entre sus contemporáneos, llegando a coexistir en dicho periodo varias escuelas poéticas de valmontianas. Fue poeta, autor de tratados teóricos literarios, y él pues creó su propio estilo poético, que vendría a ser una síntesis armónica de las poéticas del simbolismo, del neorromanticismo y del impresionismo. A lo largo de su vida viajó mucho, pero le impresionó especialmente España, a donde viajó por primera vez en 1896. Leyó mucho sobre España y aprendió la lengua española. Valmont dedicó un ciclo de poemas a varios pintores españoles, Goya, Velázquez, Claudio Coello, Murillo, y en una carta Chejov le decía literalmente: estoy traduciendo, leyendo y releyendo a Calderón. Quiero traducir al menos 15 obras teatrales de Calderón. No es menos interesante que Shakespeare, pero es menos nacional. Es un filósofo y un lírico, es exótico, extravagante, como todo lo verdaderamente español, y sus personajes superan en su destino lo humano. Esto ya lo hace fascinante. En 1899 impartió conferencias sobre Calderón en el Museo de Historia de Moscú y organizaba veladas españolas donde se hablaba de Cervantes, del teatro español, de obras populares y del estilo de vida de los españoles. Entre 1900 y 1907 viajó 3 veces a España, visitando las ciudades de Granada, Toledo, Sevilla, Valencia, Barcelona y Zaragoza. Escribió un ciclo de poemas sobre temas españoles, y en sus poemas muchas veces incluía epígrafes de autores españoles. En su poema Anita canta la belleza y el encanto de la mujer española. Un fragmento pues sería, algunos versos de ese poema dirían así: yo me sentía objeto de su deseo y ella me atraía, una española esbelta con ojos ardientes. La oscuridad de la noche vivía su lejano resplandor. El amor susurraba con voces incomprensibles, pero la melodía de sus palabras, de esa española morena con ojos profundos, me hizo arder. Es interesante también, como he dicho, estudió la lengua española, y es interesante su opinión sobre la lengua española, que dice literalmente así: el español tiene solo una lógica, la lógica del sentimiento, y una única estructura, el plan de guerra que destruye todo, impulsivo y preso de un deseo loco: mirar, desear, vencer y coger. Acepta lo ajeno como lo propio. Tras poseerlo no lo valora y lo abandona para quedarse, como antes, libre y sin nada. La lengua española es la lengua más melódica y multicolor de todas las lenguas europeas.
Es embelesadora, como una serpiente, e impetuosamente viril, astuta como una mujer y osada como un caballero, dulce como un violín o una flauta, que se convierte de repente en un redoble de tambores. Cuando enamora, sus flechas son sangrientas. Cuando besa, muestra su filo más agudo. Se parece a las flores que hay en México, que no se pueden tocar sin cortarse ni pincharse. La lengua española tiene la melodía plena de la tierna lengua italiana, pero en ella también se deja sentir el viento ardiente que llega de África, que le impide ser delicada y que siempre trae el recuerdo de batallas. En la lengua española se sienten los hálitos de los antiguos íberos que nos llevan a las auroras ardientes de la Atlántida. Bueno, como vemos, pues hasta aquí un poco más bien la parte, ¿no?, de ciertos autores rusos, donde lo español tendría su influencia. En esta época, como ya habíamos resaltado en la clase anterior, pues el mito de Don Juan va a tener mucha importancia, más o menos relaborado. Paso a hablar un poco ahora en el otro sentido de algunos autores españoles y de algunos viajeros españoles. Para ello, pues tener referencias en el libro, como sabéis, de viajeros españoles en Rusia. Voy a empezar hablando, podríamos tener mucho de esta época del siglo de plata, como Pedro G. Benois, que fue un militar que estuvo en la guerra ruso-japonesa, otro militar también, que pues fue Luis Fernández de Córdoba, Eduardo Herrera, que hizo un viaje en transiberiano, varios, ¿no? Voy a mencionar a unos. Voy a empezar hablando de Rafael Mitjana. Rafael Mitjana, que bueno, se le conoce entre otras cosas porque descubrió el famoso cancionero de Uppsala, que es una colección de villancicos populares, recopilados en Italia por el duque de Calabria, publicados en Venecia en 1556. Y bueno, podemos leer incluso lo que dice aquí sobre él, y el fragmento que recoge el libro. Dice: nació en Málaga en el año 1869, fue hombre de gran cultura, diplomático de carrera, experto en historiografía musical y reconocedor de varios idiomas. Falleció en 1921 en Estocolmo. Entre otros países, Mitjana estuvo destinado en Suecia. Durante su estancia en Estocolmo descubrió el famoso cancionero de Uppsala, es lo que os he comentado, impreso en Venecia en 1556. Comprendía 54 canciones españolas del siglo XVI, y Mitjana las publicó coincidentemente en Uppsala y en Málaga en el año 1909, según referencia de Homero Seris. Tradujo al español la obra de Strindberg, El viaje de Pedro el Afortunado. En la revista La Lectura, en uno de los números correspondientes al año 1919, mes de mayo, tomo segundo, Mitjana publicó un estudio titulado Recuerdos de Rusia, el teatro simbólico de Leónidas Andreev, que es autor de dramas y cuentos. Este autor que, bueno, durante sus años de estudiante vivió en la miseria, llegaba a pasar 2 días sin comer, según él mismo cuenta. Su primer relato de Andreev es sobre un estudiante pobre. Bueno, se dice que la primera obra de todo autor siempre es autobiográfica, y muchas veces pues va de un estudiante, ¿qué tal, no? Fue Máximo Gorki el que lanzó a la fama a Andreev, pero Andreev se tuvo que exiliar a Finlandia, y desde allí escribió sobre los excesos de los bolcheviques, a los que en un primer momento pues había apoyado, y aunque murió en Finlandia, luego sus restos fueron trasladados, ¿no? En los años 20 y 30 se van a traducir. Es un autor que va a tener bastante éxito en Rusia, por supuesto, pero incluso fuera. Desde 1919 y en los años 20 y 30 va a haber varias traducciones de varias obras suyas al español, ¿no? Y pues
en España y posteriormente también. Bueno, dice, el artículo de La lectura es una monografía muy interesante. Estudia los diversos dramas de Andreyev que Millán alcanzó a ver representados en teatro, pudiendo así expresar sus juicios sobre las obras analizadas. Estos juicios también se extienden al análisis de la situación de Rusia y carácter complejo de los rusos. En los años en que Millán estuvo en Rusia, la vida no era ciertamente tranquila, porque desde el desastre de la guerra ruso-japonesa en 1904 y el Domingo Sangriento de 22 de enero de 1905, que va a ser un poco de los desencadenantes de esta llamada revolución, o revoluciones más bien, de 1905, se vislumbraba ya la proximidad de la que sería Primera Guerra Mundial y subsiguiente Revolución Rusa. En sus comentarios, Millán resalta lo difícil de comprender del entusiasmo del público asistente a las representaciones de los dramas de Andreyev, que los espectadores, personas de toda clase y condiciones sociales, se sintieran tan interesados y apasionados con los simbolismos del dramaturgo, a veces abstrusos o extravagantes, era tarea harto compleja. Quizás explicara todo ello como un deseo de no pensar en la guerra que ya se preparaba en Europa y en la revolución que tanto iba a conmover al mundo. Es un poco la presentación de lo que es el mismo autor, de Rafael Millán, y el fragmento que se recoge pues dice así: durante mi estancia en Rusia por los años de 1911 a 1913 oí hablar con gran frecuencia y suma diversidad de pareceres entre mis conocimientos intelectuales de los dramas simbólicos creados por la ardiente imaginación del insigne Leonid Andreyev. Lo escribo así, Leonid Andreyev, con dos Fs, bueno. Uno de los portaestandartes de la juventud avanzada moscovita. A decir verdad, las opiniones estaban muy divididas. Para algunos, aquellas obras extrañas y de difícil comprensión resultaban verdaderas revelaciones de un arte nuevo, en extremo original y poderosamente sugestivo, en tanto que para otros sólo se trataba de fantasías artísticas sin gran trascendencia, debidas a los ensueños y divagaciones de un espíritu fuerte pero perturbado. Las controversias eran violentas y apasionadas. El complejo temperamento eslavo no sabe discutir sin llegar a la exaltación en la defensa de los ideales que sostiene. Frente a los denigradores sistemáticos, representantes de la antigua tradición y de las viejas rutinas, se alzaban los espíritus inquietos y entusiastas, hastiados de los procedimientos caducos y convencionales del pasado y deseosos de reformar todo lo existente. Y ambos bandos contrapuestos luchaban con ahínco, exacerbando cada vez más los términos del problema. Los aludidos dramas se habían estrenado con fastuosa presentación escénica en el Teatro de Arte de Moscú, y en cada una de las representaciones la sala se había convertido en una especie de palestra, faltando poco para que los partidos enemigos, prosélitos y adversarios llegasen a las manos. Ante tal estado de cosas, las autoridades creyeron deber intervenir y los dramas de Andreyev fueron retirados de la escena. Es más, la censura civil, para quien hasta entonces habían pasado inadvertidos, los sometió a un nuevo y minucioso examen, acabando por prohibirlos como subversivos y peligrosos. Y por su parte, el Santo Sínodo, el Santo Sínodo era la institución cuando Pedro I el Grande, a principios del siglo XVIII, elimina la figura del patriarca de la Iglesia rusa, pues el Santo Sínodo, digamos que es un colegio, es una institución colegiada de obispos, va a asumir la dirección de la Iglesia rusa, que es ortodoxa y que es autocéfala, ¿no? El Santo Sínodo no tardó mucho en declararlos llenos de doctrinas heterodoxas y hasta sacrílegos. La consecuencia natural de todas estas extraordinarias medidas de represión no fue otra que la de avivar la gran curiosidad que ya desde un principio habían despertado estas concepciones, que algunos podían considerar como extravagantes, pero que positivamente no tenían nada de vulgares.
al final pues ocurre mucho eso, ¿no? Precisamente la censura o el intentar prohibir algo es lo que le da notoriedad a algún autor o a alguna obra, ¿no? Las primitivas ediciones se agotaron con gran rapidez y como entonces no podían volver a ser reimpresos dentro del imperio de los zares, los aludidos dramas fueron reeditados en el extranjero y se tradujeron a diversos idiomas, al español incluido. Bien en una o en otra forma, no faltó quien se dedicase a introducirlos en Rusia de contrabando y a venderlos clandestinamente, y como toda persecución engendra proselitismos, más o menos fanáticos, se constituyeron sociedades privadas para representar las obras perseguidas. Nadie ignora la atracción singular que ejerce el fruto prohibido. Lo que en un principio se hizo para satisfacer los deseos de un grupo de devotos fervientes e iniciados, se repitió para dar gusto a algunos curiosos simpáticos y con el fin de reclutar nuevos adeptos. Y es lo cierto que estas representaciones particulares, para las que no era nada fácil obtener un billete de entrada, tenían fama de resultar en extremo interesantes, tanto por el espectáculo en sí mismo como por el público que lo presenciaba. Pues esta es un poco la opinión que da Rafael Mitjana y en concreto de Andreyev, ¿no? Otro autor recogido que voy a comentar es Enrique Gómez Carrillo. Enrique Gómez Carrillo dice, bueno, el libro que está tomado se llama La Rusia actual, con un prólogo de Vicenti, publicado en París por Garnier Hermanos Editores en 1906, un libro de 216 páginas, y de Enrique Gómez Carrillo, pues se dice así: nació en Guatemala el 27 de febrero de 1873, pero de padre español. Vivió la mayor parte de su vida en Madrid y en París, dedicándose al periodismo. En los tiempos de su estancia en París, trabajó para la Casa Garnier en el diccionario enciclopédico en curso de publicación. Trabajó en Madrid para los periódicos El Liberal, llegando a ser su director con el tiempo, Pluma y Lápiz, La Razón de Buenos Aires y Diario de la Marina de La Habana. El Diario de la Marina de La Habana es como un diario mítico que existió en Cuba y que ahora se ha retomado digitalmente un poco, ¿no? con otra línea, ¿no? Más hispanista. Fue un autor bastante prolijo, cultivando un género muy en boga en su época, en donde se entremezclaban argumentos exóticos y galantes. Entre sus obras puede citarse Del amor, del dolor y del vicio, Japón heroico y galante, El encanto de Buenos Aires y La miseria de Madrid. Murió en París el 30 de noviembre de 1927. En el año 1904 realizó un viaje a Rusia con don Alfredo Vincenti, que era que es el que le hace el que le hace el prólogo, ¿no?, de la obra, que era redactor de El Liberal, periódico del que sería su director en 1907. Coincidió su viaje con los prolegómenos de la guerra ruso-japonesa. La Casa Garnier publicó el conjunto de las impresiones de ese viaje bajo el título La Rusia actual. De ese libro entresacamos el retrato que hace el autor del famoso procurador del Santo Oficio, Pobedonoscev, que yo enseño, por ejemplo, la asignatura de Fundamentos Filosóficos. Bueno, pues se caracterizó por ser una obra que tuvo mucha influencia durante los reinados de Alejandro III y Nicolás II, ¿no?, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y se caracterizaba pues por ser pues muy extremadamente conservador. Bueno, vamos, el fragmento que se recoge es el siguiente. Para formarse una idea exacta del poder, del prestigio, del carácter de Constantino Petrovich Pobedonoscev, él lo escribe así, es necesario evocar aquellas siniestras figuras de grandes inquisidores españoles de los tiempos de la locura religiosa. Es un Torquemada ortodoxo. Su fe, razonadora y cruel, no admite contradicciones.
En su orgullo infinito siéntese dueño de la única verdad verdadera y por hacerla triunfar lucha con todas las armas que la legislación moscovita pone en sus manos y que él, mejor que nadie, conoce. Porque este furioso defensor de la Iglesia no es un sacerdote sino un jurista. Su biógrafo oficial nos lo presenta como el más sabio de los hombres de la ley. En el Senado de Moscú, si hemos de creer a Mozart, dio tales muestras de sabiduría que cuando en 1861 se trató de hacer un código ruso, todos los jurisconsultos lo indicaron como único capaz de llevar a cabo tal obra. Entonces comenzó su fortuna. Como los grandes inquisidores españoles, Pobidonoscev es un monstruo de orgullo y de crueldad. La historia de sus crímenes políticos es siniestra. Por centenares se cuentan los que a causa suya han ido a acabar sus vidas miserables en las minas de Siberia. Los obispos mismos tiemblan ante él y evocan contemplándole el recuerdo de Bartolomé de Carranza, arzobispo de Toledo y víctima de la Inquisición. Pero qué digo, el zar mismo no oye jamás sin cierto temor su voz irritable de consejero bíblico, de áspero defensor de despiadado guía. Cuando se habla de reformas liberales, él es el primero en presentarse en palacio y en decir a su soberano: no tienes derecho a renunciar a todo tu poder. Eres el brazo de la Iglesia. Si te debilitas, si te doblegas, nuestro Señor Jesucristo te pedirá cuenta estricta de tu cobardía. Su lenguaje tiene la rudeza peculiar a los profetas de Israel. El carbón ardiente de Isaías quema sus labios rencorosos. Las más remotas imágenes le sirven en sus pláticas teológicas. Su elocuencia está llena de llamas, de llagas, de plagas, de espadas, y nada de paliativos ni de hipocresías, nada de tratar de hacer creer que la Iglesia es una dulce madre. Cada vez que puede, repite las máximas célebres de Joseph de Maistre, según las cuales sólo las hogueras y los tormentos pueden mantener constantemente viva la fe. Su libro titulado Páginas moscovitas es una de las obras más características de la Rusia contemporánea. Yo no conozco sino extractos traducidos al francés, pero eso me basta. En ellos está la esencia de su doctrina política. Hay personas, dice, que aseguran que Rusia está cansada del régimen autocrático. Son locos inmundos. Pero aunque tal cosa fuera cierta, que Dios Todopoderoso y Todo Misericordioso nos guarde del remedio que se nos ofrece y que es, en el fondo, la más horrible de las tiranías, la tiranía de la masa. Europa entera está harta del régimen representativo. En todas partes los espíritus reflexivos protestan contra el despotismo de los parlamentos turbulentos. Francia, Austria, Italia y Alemania se encuentran incapacitados de trazarse sus caminos políticos a causa de ese inútil mecanismo constitucional. Puede afirmarse que el abandono del régimen representativo es una de las cuestiones más importantes de la ciencia política, uno de los problemas fundamentales cuya solución se impone en este siglo, y es sorprendente que algunos persistan en defender una doctrina pasada de moda, una superstición de los pedantes de hace 50 años. Luego, sosteniendo que del parlamentarismo no saldrá sino el despotismo absoluto, dice: una mayoría puede permitírselo todo, lejos de seguir al Parlamento como le aconseja la lógica parlamentaria. Los ministros le son hostiles. En principio es la mayoría la que debe dominar. En práctica son 5 o 6 jefes de partido los que gobiernan y los que por turno se hacen dueños del poder. Y, naturalmente, concluye proclamando la supremacía del sistema ruso. Oíd. Rusia ha gastado todo su principio vital en la fe ortodoxa. Descartar de la Iglesia ortodoxa todo aquello que pueda amenazar a su seguridad es el sagrado deber que la historia ha legado a Rusia. Este deber es la condición esencial de su existencia nacional. Rusia no puede admitir la libertad de propaganda de sectas que atacan a la unidad de la patria. Y en otro lado dice: los partidarios del gran inquisidor ruso dicen que es bueno y que adora al pueblo tanto como aborrece la democracia. Puede ser, pero el pueblo, en cambio, parece no corresponder a tanto cariño. Los fanáticos mismos, los ignorantes ortodoxos del fondo del imperio, los que consideran al zar como un hijo de Cristo y encienden velas ante su imagen, tienen por el procurador una adoración igual a la de los cartagineses por Baal. Lo reverencian temblando,
Es una divinidad, sin duda, pero es la divinidad sanguinaria que solo recibe sacrificios, que solo oye alaridos, que desconoce la ternura. Unos le llaman el ojo irritado de Dios, otros la espada del cielo. Y las historias de sus crueldades alimentan en las largas noches de invierno la elocuencia popular de los narradores trágicos. ¿Qué de extraño tiene, pues, que los revolucionarios le hayan jurado un odio inmortal? Bueno, este fragmento nos sirve un poco para ver también el ambiente que se está viviendo en estos primeros años en Rusia. Este personaje, como digo, pues tuvo mucha influencia en los últimos zares y en su política. Y es interesante el testimonio que da un español, ¿no?, que estuvo físicamente allí. Voy a hablar de un par de autores más españoles para terminar. Dos mujeres, en concreto pues voy a hablar de Eulalia de Borbón, que era infanta de España. La breve biografía, el libro que se recoge aquí es Memorias de doña Eulalia de Borbón, infanta de España, 1864-1931, con una introducción de Alberto Lamar Schweyer, de la Academia Cubana de Ciencias Sociales, publicado en Barcelona por la editorial Juventud. No consta años de publicación y consta de 260 páginas, ¿no? Eulalia de Borbón nació en Madrid el 12 de febrero de 1864, siendo la hija menor de Isabel II, la reina. A los 4 años su madre tuvo que traspasar la frontera huyendo de la Revolución de 1868. Se estableció Isabel II en Pau y más tarde en París, en donde residió la familia real hasta que estalló la Comuna, lo que obligó a Isabel II a marchar a Suiza, alojándose en un hotel de Ginebra. Cuando fue restaurado el régimen monárquico en España y Alfonso X ocupó el trono, doña Eulalia de Borbón regresó a Madrid. En 1886 contrajo matrimonio con don Antonio de Orleans y de Borbón, hijo del duque de Montpensier. Este enlace no fue bien visto en España, pues no en vano se relacionaba al duque nada menos que con el asesinato del general Prim. Como el matrimonio se debió en parte a una razón de Estado, no es de extrañar que a la larga fracasase. Doña Eulalia de Borbón llevó una vida de constantes viajes y fiestas como invitada de las diversas casas reales de Europa. El 4 de enero de 1905, en uno de esos viajes, llegó a San Petersburgo y así describió la bella ciudad. Falleció en Irún el 8 de marzo de 1958. El fragmento recogido empieza así. Llegué a San Petersburgo el 4 de enero de 1905, con un frío glacial de 30 grados bajo cero, entre torbellinos de nieve pulverizada, bajo un cielo plomizo y sin rayos de sol. En la estación me aguardaban los ayudantes del emperador, algunos altos dignatarios cortesanos y el embajador de España, conde de Villagonzalo. Grupos nutridos de curiosos, envueltos en pieles casi sin curtir, con rostros llenos de tristeza resignada, hoscos bajo las grandes barbas descuidadas, blanquecinas de hielo, me rodearon en la estación con mirada codiciosa clavada en mis pieles, que llevaban perfume y gracia de París. Estaban inmóviles, no de asombro, sino con la inercia física y mental característica del ruso, lento para hablar, para pensar y para desear. Despedían un hedor ingrato, repulsivo, mezcla de aguardiente, de tabaco y de miseria, y sólo se apartaron de nosotros cuando los gendarmes, provistos de fustas, los espantaron como si se tratara de animales. Mi primer contacto con Rusia fue ingrato. Entre la niebla descubría moles gigantescas y oscuras, con almenas puntiagudas en calles desiertas en que la nieve se hacía sucia, gris y fangosa. La miseria se veía en todas partes en las cercanías de la estación y, excepto los militares, todos los demás iban mal trajeados bajo aquel frío que cortaba los labios y nublaba de lágrimas los ojos. Me sentía lejos de Europa, en pleno oriente,
pero en un oriente semibárbaro. Los hombres con sus pómulos salientes por el rastro mongólico, las mujeres con cuerpos sin flexibilidad, los niños sucios, caminaban lentamente y se detenían a cada paso, sin razón, como si el impulso inicial se hubiera extinguido en ellos. Se veía en todas partes el fatalismo oriental y el cansancio de las viejas civilizaciones, todo mezclado a la barbarie. Al lado de aquello, junto a la miseria del pueblo, en estado casi primitivo, el lujo más soberbio, la suntuosidad en sus esplendores máximos, la exquisitez, el refinamiento, la elegancia y la sonrisa misteriosa, oblicua y sugerente de las grandes decadencias. Bizancio revivía a mis ojos, señores y esclavos por doquier, casas que eran fortalezas, como si se temiera siempre la agresión, trineos con caballos enjaezados con plata y cubiertos de pieles, y vagabundos misteriosos en cuya mirada había algo inquietante que no era ni odio, ni envidia, ni resignación tampoco. Era una expresión absolutamente rusa, única, que no han recogido aún los pintores, pero que hacía pensar en Tolstói, en la Siberia blanca y helada, en todas esas confusas cosas indefinibles, más que vistas presentidas, que informan el espíritu ruso. Todos los personajes de novela rusa, me decía una tarde Rostán, son la misma persona, con la misma ropa y el mismo problema, colocados en lugares distintos. Allí estaba, cerca de mí, mirándome pasar, tiritando bajo el abrigo grueso y miserable, el hombre ruso, el de Andreyev y el de Tolstói, de Turgenev y de Gorki, el de siempre. Lo pensé, pero me guardé de decirlo. En Rusia el nombre de los escritores estaba prohibido, y nada más que leerlos o mencionarlos era declararse revolucionario. Después del espectáculo triste de la miseria callejera, del frío cortante, la entrada en el Palacio Imperial ofrecía contrastes fuertes. En los grandes salones dorados, mesas de una sola pieza de malaquita, consolas de lapislázuli en que morían con destellos azules las luces de las grandes lámparas de oro macizo, y en todas partes pedrerían de roche, greda, mármol y ónix, todo el Fausto de Oriente y todo lo humanamente realizable de las 1001 noches. Contra lo que pudiera pensarse y lo que se ha escrito en aquel escenario suntuoso, la vida era sencilla. El zar Nicolás, la zarina y sus hijas llevaban una existencia tranquila, casi burguesa, apartados todo el tiempo del exceso de ayudantes, de gentiles hombres y de cortesanos. Se almorzaba a las 12:30 y se comía a las 8, aunque la velada solía prolongarse hasta la madrugada después de la retirada de sus majestades. Los trajes de la familia imperial carecían del lujo que era frecuente entre los cortesanos. Excepto en las horas de audiencia, ni el emperador ni su familia acostumbraban mostrarse en público, y pasaban a veces semanas enteras sin que se les viera trasponer las rejas altísimas de Tsarskaye Selo, residencia habitual y discreta en que transcurrían con hogareña placidez las horas. El mismo Nicolás II vigilaba la educación de sus hijas, atento a su progreso, y como buen padre burgués y complacido, se deleitaba a veces escuchando al piano una romanza ejecutada por una de ellas, o entretenía las largas horas del invierno haciéndoles relatos históricos. Durante mi permanencia en San Petersburgo pude salir algunas mañanas a pasear a caballo con las grandes duquesas, deliciosamente infantiles, bondadosas, dotadas de esmerada educación, muy burguesas en el fondo, imbuidas de la idea familiar de que gobernar, lejos de ser deleite, es responsabilidad ante Dios. Amaban tiernamente a sus padres, particularmente a Alejandra, por quien sentían casi veneración en su profundo respeto. Entonces, muy interesante, un testimonio de una persona que pudo moverse y estar en contacto directo con la alta aristocracia, incluso con el mismo zar, el último zar de Rusia, ¿no? Aunque Nicolás II con su hermano, y se podría considerar que en realidad fue su hermano el último zar. Y bueno, para terminar, pues vamos a
a hablar de Piedad de Iturbe. Piedad de Iturbe, la obra de la que se recoge el fragmento, se llama Érase una vez, bocetos de mi juventud, por la princesa Max de Hohenlohe-Langenburg, Piedad de Iturbe, marquesa de Belvis, publicado en Barcelona en 1954 por Industrias Gráficas Seix y Barral, hermanos, todavía existe, ¿no?, la editorial, y tiene 284 páginas. Piedad de Iturbe era hija de Manuel de Iturbe y del Villar y de Trinidad von Scholz-Hermensdorf. Su padre fue un diplomático mexicano, aunque descendiente de vascos de linaje antiguo. Piedad de Iturbe nació en París el 31 de agosto de 1892. Con sus padres vivió en esta ciudad, más con ocasión de haber sido Iturbe nombrado ministro de México acreditado en la corte de Inglaterra. La familia se trasladó a Londres. Fue entonces cuando el presidente de México, Porfirio Díaz, recurrió a Iturbe para que aceptase la representación de México en la coronación del zar Nicolás II, ya que el país no disponía de fondos para costear una especial embajada. Habiendo prestado Iturbe su conformidad, la familia se trasladó a San Petersburgo. Al fallecer Manuel de Iturbe, la madre de Piedad contrajo segundas nupcias en mayo de 1914 con Fernando de la Cerda y Carvajal, primer duque de Parcent. Precisamente en ese mismo año, el condado de Parcent fue elevado al rango de ducado. Son los rangos en la nobleza, ¿no? Barón, conde, marqués y duque. La duquesa de Parcent tuvo una destacada fama por su dedicación a obras de beneficencia. Falleció el 28 de abril de 1937. Piedad de Iturbe contrajo matrimonio con Maximiliano Egon de Hohenlohe-Langenburg el 12 de octubre de 1921. El príncipe Max de Hohenlohe estuvo siempre afincado en España, siendo uno de los primeros promotores del desarrollo de la costa sur en Málaga. También adquirió una extensa finca en la provincia de Toledo, denominada El Quexigal, la cual sufrió en 1956 un devastador incendio que destruyó la magnífica mansión allí existente. De los recuerdos de Rusia de Piedad de Iturbe, extraídos de este libro, entremezclados con los de su madre, insertamos estos párrafos, que dicen así: San Petersburgo, Moscú, 1896. Para representar a su país en la coronación del zar Nicolás II, nombran a mi padre embajador extraordinario. Mamá escribe al conde de Villagonzalo, embajador de España en Rusia, para que nos tome en San Petersburgo casa, coches y criados. ¿Te llevas a la niña?, exclaman estupefactos los amigos al enterarse de que la monita va a tan lejanas tierras y en tan tierna edad. Entonces era el único país para el que se precisaba pasaporte. Estará mejor con su madre en cualquier lado que sin ella en su propia casa, y allí me llevan. En vagón especial compartido con el embajador extraordinario de España, duque de Nájera, y con su mujer, nacida Santa Marta, hacemos el largo viaje en mayo y el calor es intenso. En el pasillo están los lacayos de Carolina con empolvada peluca, calzón corto, medias de seda, guantes blancos. Recuerdo perfectamente que en la casa de Novaya Basmannaya, no sé su ortografía, me llevaron de mi cuarto a un salón inmenso envuelta en una capita de color avellana por estar constipada. Este detalle, por demás insignificante, ni nadie me lo dijo, ni valdría la pena recordarlo ahora, sino como prueba del buen aparato fotográfico que es mi memoria. Lástima que mis pocos años no pudieran recoger placas de aquel viaje tan interesante. Sigue lo que recuerdo de las memorias de mi madre, extraviadas en estos últimos años. El día de la coronación estábamos citados a las 7 de la mañana en el Kremlin, escribe, ¿no? Ella. Worth me había hecho un manto color verde pálido, ligeramente bordadas las orillas con strass. Todas las señoras llevaban mantos y vestidos de colores fuertes, muy propios para lucir con luz artificial, y resultó más acertado el tono discreto del mío. Carolina Nájera, baja y regordeta, llevaba cuantas alhajas poseía,
hasta sortijas cosidas en el corpiño para no desperdiciar ninguna. Sobre su altísimo peinado, diadema, airón de plumas, tan alto es el promontorio que me dice el príncipe Dolgoruki. Y ahí hace una cita en francés. Graciosa ocurrencia, aunque no por exagerada, pues la nariz de Carolina resultaba exactamente en el centro entre la punta del copete y de los pies. La nacional y célebre Sakuska la tomamos de pie. Sakuska, en ruso. Entre los centenares de manjares diversos figuraban las 14 maneras distintas de condimentar el pepino, la legumbre predilecta de los rusos. Y es verdad que se sigue tomando mucho, ¿no? A la mañana siguiente vemos pasar desde casa carrozas y más carros cubiertos de lonas, bajo las que asoman y penden piernas y pies calzados con las populares botas moscovitas. Luego me enteré de la catástrofe. En los campos de Jotinskoe, donde miles y miles de campesinos habían sido invitados para celebrar la coronación, entregándoseles un rublo y vaso de plata conmemorativo, se alineaban aquellos aguardando el regalo sobre las tablas que cubrían unos fosos profundos y que al hundirse por exceso de peso ocasionaron la muerte, aplastados a más de 2000 pobres campesinos. ¿Auguró esta tragedia la que esperaba el propio Nicolás II y su familia 21 años más tarde? Nicolás II, el más humanitario y sencillo de todos los zares del imperio trágico, había de corroborar aquello de pagarán justos por pecadores. La misma noche de la tragedia hay fiesta oficial en la embajada de Francia y la familia imperial asiste a ella. No se lo perdona al pueblo. Comemos en casa del gran duque Sergio, gobernador de Moscú, poco después asesinado en su coche por un nihilista. El príncipe chino, Liu Chan, denominado el del desagravio, es designado para acompañarme al comedor. Acaban de devolverle la chaqueta amarilla de la que fue privado unos años como castigo por su primo el emperador del Celeste Imperio. Anunciada la comida, se me acercan 5 chinos, todos, es claro, vestidos a usanza del país. Me ofrece el brazo el príncipe. 2 cogen la punta de cada una de sus mangas, otro la de su larga trenza, y su hijo, el intérprete, se pone entre su padre y yo, y así, como un racimo de uvas, entramos en el comedor. Pese a su corpulencia, se sienta con las piernas cruzadas sobre la silla. No prueba manjares ni vinos, pero permite que le llenen todas las copas y las enfila en el mismo borde de la mesa. Temblé por mi vestido. Después de un rato me pregunta, por mediación de su hijo, si estoy casada, dónde vivo. Intriga al gran duque Vladimiro, mi vecino al otro lado, lo que me dice el chino, y se lo repito. Es muy comprometedor, dice bromeando con su voz de bajo profundo. Qué simpático es el gran duque y qué gran facha tiene. Refiriéndose mi madre a la expresión de la emperatriz en el momento de coronarla, dice lo siguiente. María Antonieta no pudo ofrecer una expresión más trágica al subir al cadalso. Bueno. Alice de Lessen fue triste y de imaginación morbosa a consecuencia de unos nervios siempre tensos y a punto de saltar. Entró recién casada detrás del cadáver del que hubiese sido su suegro. Para un pueblo supersticioso como el ruso, esto era de mal augurio, y porque es alemana la reciben con recelosa frialdad, sin que le valga ser nieta de la reina Victoria de Inglaterra, ni su educación junto a su abuela. Todos sus esfuerzos por ganarse la simpatía de la gente, la ejemplaridad de su vida y su sencillez de nada le sirvieron. Tal vez el convencimiento de este fracaso influyó en su carácter haciéndola retraidísima. Su matrimonio de verdadero amor y conseguido tras infinitas oposiciones mantiene al imperial matrimonio muy unido en la intimidad de la familia. El pueblo apenas los ve, no tiene contacto con ellos y se le echa en cara a ella por su manera de ser. Apenas sonríe. Vive por añadidura aterrada ante las amenazas de los
nihilistas, ¿no? Nihilistas, que es una palabra que introduce precisamente Turgenev, un autor ruso, y que se van a caracterizar ya desde el siglo XIX, pues eso, pues estar en contra de todos los valores tradicionales, morales, políticos, ¿no? De las nihilistas van a ser una de los antecedentes de las líneas revolucionarias. Bueno, y ya dos zares han caído a manos de estos, efectivamente. Tiene motivo para no descansar. En Moscú se iluminaron las 400 iglesias, y decía mi madre que el espectáculo de las características cúpulas bizantinas, dibujadas con puntitos de luz, era fantástica. Las 1001 noches. Los presentimientos de la desdichada Alix de Hessen, emperatriz de Rusia, no fueron equivocados, y cuanto temía resultó pálido junto a la espeluznante tragedia que acabó con su vida, la de los suyos y la de la Rusia de los zares. La historia del drama es de todos conocida, y al hablar de esto ahora, a cuenta de recuerdos más gratos, bien podemos rezar por su descanso y encomendarnos a ellos, que como mártires gozarán de la gloria tan merecida y más envidiable por eterna y verdadera que la transitoria y aparente que les cupo en este mundo. Bueno, de hecho el San Nicolás fue declarado santo por la Iglesia Ortodoxa rusa. Aquí, y Marte, ¿no? Aquí la mide la mezquindad y la conveniencia de los hombres, y allí la infinita bondad y misericordia de Dios. Bien, hasta aquí el fragmento. Y con esto también estuvo, curiosamente, a finales del siglo XIX Julián Gallar, el famoso cantante. Pero bueno, con esto terminamos este tema 8.